Sócrates, nacido en el año 469 a.C., alcanzó su madurez intelectual en uno de los momentos en que Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. El primer documento que lo presenta como educador es una comedia de Aristófanes, Las nubes, representada en el año 423 a.C., en el que Sócrates aparece como un sofista dedicado a enseñar la retórica y a enriquecerse a consta de los jóvenes atenienses. Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior para analizarse y saber si eran valiosas. Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos, incapaz de construir esos largos parlamentos que los oradores vierten sobre los oyentes. Su especialidad era el discurso breve, el de preguntas y respuestas en un diálogo de no más de dos personas. Rechazaba poner precio a sus enseñanzas, pero no por ello cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se reservaba el derecho de admitir o rechazar a algún candidato. Sócrates desechó el estudio de la naturaleza para dedicarse a las cosas humanas, especialmente al fin supremo de toda acción humana, el bien. Concluyó que el alma y no tanto el cuerpo constituye la realidad primordial del hombre. Tres aspectos fundamentales: el puesto central del hombre en la visión del mundo, el método de investigación basado en el diálogo, y el elogio del gobierno formado por expertos forman parte del giro socrático, el cambio radical que Sócrates imprimió a lo largo de la historia filosófica. Platón nació en el año 427 a.C. en Atenas o en la isla de Egina, el seno de una familia aristocrática ateniense. La ética de Platón estaba basada en la virtud, que es el hábito de obrar del bien, por la disposición constante del alma o las acciones, conformes a la ley moral. Desde esa forma, Platón intenta superar el relativismo en relación con la virtud, intentó unificar todas las virtudes en la idea del bien. El propósito de la ética de Platón se basa en la concepción virtud como sabiduría. Quien adquiere esta virtud, un saber, conoce de las ideas del bien, justicia y valor. De esta forma, Platón intenta superar el relativismo en relación con la virtud. Intentó unificar todas las virtudes en la idea del bien. Algunos puntos positivos que podríamos decir de él son la virtud como purificación, virtud como armonía. La virtud como purificación es quien purifica su alma de las pasiones y presciende del cuerpo para acceder al mundo de las ideas. En la virtud como armonía podríamos decir la parte racional sea prudente para guiar a la parte irascible, cuya virtud es la templanza. Quien consiga todo eso será una persona armoniosa y justa. Algunos puntos negativos de algunas personas podrían ser, según el alma, aquel siempre dice que según el alma es inmortal y el cuerpo pertenece al mundo. Observamos en la ética platónica la necesidad de que la parte racional del alma controle las tendencias instintivas del cuerpo. De ahí la filosofía en el ciudadano del alma. Tarea dura en realizar si pensamos en cómo Platón describe el mito de la caverna, el ascenso hasta el exterior del prisionero liberado, como un proceso muy, muy doloroso. La ética aristotélica, la ética a Nicomaco, comienza afirmando que toda acción humana se realiza en vista a un fin y el fin de la acción es el bien que se busca. La felicidad consistirá, por lo tanto, en actuar en conformidad con la función propia del hombre
y en la medida que esa función se realice podrá el hombre alcanzar la felicidad. Ahora vamos con el estoicismo. El estoicismo, los principios estoicos, no existen actos malos en sí mismos, sino el mal moral que representa la ausencia del recto orden en la voluntad humana. La ética estoica se refiere a las pasiones y los estados de ánimo como la tristeza, la depresión, el deseo y el miedo, pero esta se refiere más por conseguir el dominio de uno mismo y la libertad humana. Gracias. Tengo un cordial saludo, licenciado. Yo le seguiré hablando un poco sobre ciertos movimientos filosóficos que dieron un gran aporte a lo que sería el concepto de la ética, y también un filósofo que aportó mucho. Les empezaré hablando sobre el epicureísmo. El epicureísmo se dio en los años 341 al 240 a.C. El epicureísmo se consideraba un materialismo que rechazaba toda trascendencia y se consideraba la búsqueda del placer, pero no cualquier placer, sino el placer como un bien moral en sí mismo. Es decir, que el placer era el fin último del hombre que guía y orienta todo su comportamiento, o sea que lo único que en verdad importa es el placer y la ausencia del dolor. Lo enmarcaba de una manera bastante interesante, porque este epicureísmo lo que buscaba era el placer, pero no un placer cualquiera, sino un placer que que desapareciera el dolor del ser humano. Y también el propósito del epicureísmo era seleccionar correctamente los placeres, o sea que en una cuestión de prudencia, así los placeres más importantes resultaban ser los de carácter espiritual, como la amistad y la sabiduría. O sea que el propósito, en pocas palabras, el propósito del epicureísmo era la búsqueda del placer, pero no como un vicio, sino como algo bueno para el hombre. También este concepto tenía puntos a favor que son muy interesantes para el desarrollo de esta temática. Uno de esos puntos es que era la búsqueda del placer, pero no como vicio, como lo mencionaba anteriormente, sino como, sino como un bien para el hombre. O sea, si el hombre sentía placer, entonces no tenía dolor. Y eso era uno de los puntos muy importantes que enmarcaba el epicureísmo. También buscaba, como lo mencionaba, desaparecer el dolor. O sea, a través del placer desaparecía el dolor. Pero también uno de los puntos negativos de esta concepción, que hemos profundizado un poco, es que deja a un lado la virtud y se concentra más en el placer. O sea, aquella virtud que es parte de una persona y que la podemos implementar en comportamiento con los demás, lo dejaba a un lado y se enfocaba más en lo que sería el placer. También otro de los puntos otro de los puntos un poco negativos era que solo buscaba la satisfacción del mismo. O sea, si el hombre sentía placer, ya era el propósito, ya estaba cumplido el propósito de y no buscaba el bienestar de los demás, o sea, obrar para los demás. También el placer es pasajero, es otro de los puntos negativos de esta concepción. También ahora retomaremos un filósofo que dio importantes aportes a la ética, y lo que es Agustín de Hipona, que se desarrolló en el 354 al 430. Agustín de Hipona mencionaba que la ética era una ética de amor, que se sustentaba en el dinamismo de la voluntad humana. O sea que, como se podía entender mejor, y lo expresaba así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que esta ética se basaba más que todo en la búsqueda del amor de Dios. El propósito de esta ética, según Agustín de Hipona, era buscar la felicidad, pero no la felicidad que el hombre mismo se daba, sino que una felicidad que era acorde a Dios. O sea, no buscaba una felicidad vacía, sino que en sentido como un bien supremo, retomando que esa felicidad no se puede encontrar en el hombre mismo, sino que para alcanzar esa felicidad debe buscar el amor que solo se puede dar, que solo puede dar Dios. Uno de los puntos bastante importantes y que se considera que son positivos de esta concepción era que o sea, el propósito de esta concepción era la búsqueda de la felicidad del hombre. Pero como lo mencionábamos, no era una felicidad vacía, sino que una felicidad acorde a la voluntad de Dios. Y es bastante importante esta concepción porque buscaba lo que sería la felicidad del hombre. También esta ética se sustentaba en la voluntad humana, o sea que a través de la voluntad humana el hombre era el que decidía buscar esta felicidad conforme la voluntad de Dios. Pero también logramos identificar unos puntos en contra en los que no estamos muy a favor de esta concepción. Se basa más que todo en el amor de Dios, y no digo que esté mal, sí está bastante bien, pero no se basa en el contexto del ser humano. O sea, el contexto del ser humano envuelve muchas cosas y es muy importante retomarlo. También expresa que el hombre siempre va dirigido hacia Dios. O sea, sí es importante la voluntad de Dios, pero también se tienen que identificar las ciertas necesidades que se pueden dar en el ser humano. El precursor Tomás de Aquino seguía un poco la línea de Aristóteles acerca de que las normas morales son establecidas por la naturaleza humana, y el conocimiento de este punto de vista teleológico permite especificar un conjunto de normas morales, un orden objetivo racional establecido por Dios, el creador del mundo. El propósito de la ética en esta concepción de Tomás de Aquino es establecer un sistema de conducta basado en lo teleológico y un sistema de ordenamiento establecido por Dios. Los puntos positivos de esta concepción es que se basa en la conservación de la vida humana y busca conocer la verdad. Los puntos negativos es que dice que nadie es verdaderamente feliz y que no hay contradicción entre la fe y la razón. Seguiremos hablando acerca de el precursor Martín Lutero, y su concepto ético era que la base de la ética es la justificación. Para Lutero, la mejor obra es la que proviene de la fe. Esta ética comienza a partir de los conocimientos que se obtienen por medio de la justificación. El propósito de la ética en esta concepción de Martín Lutero es establecer un sistema de conductas que se obtienen por medio de las obras que provienen de la fe. El punto positivo de esta concepción es que es un comportamiento razonable. El punto negativo es que se basa solamente en la fe, algo que no se puede ver físicamente. Ok, yo les hablaré ahora sobre Juan Calvino. Juan Calvino era un reformador francés que tuvo su desarrollo en los años 1509 y 1564. Para entender un poco a Calvino nos iremos a su concepto de ética según Juan Calvino. Juan Calvino mencionaba que el concepto de santificación, para referirse al proceso vital y continuo por el cual el Espíritu Santo moldea al cristiano y en carácter de Jesucristo, o sea, moldea al cristiano para que se parezca un poco más a Jesucristo, restaurando
en él la Imago Dei. La Imago Dei es como esa concepción de imagen y semejanza de Dios. Lo que hace el Espíritu Santo es buscar los puntos en común entre Dios y el ser humano, o sea, moldeando el carácter de Dios hacia el ser humano. Es claro que el ser humano no alcanzaría esa santificación por completo, porque se sabe que Dios es un ser perfecto y santo, en cambio el ser humano no, pero tiene ciertas características que lo vinculan con Dios, como por ejemplo Dios es un ser moral y el ser humano es un ser moral y la busca cada día. También Dios es espíritu y tenemos en cuenta de que el ser humano también es espíritu, o sea, son ciertas características que entrelazan a Dios y al ser humano. Pero ¿cuál era el propósito de esta concepción? El propósito de Calvino es que Cristo no justifica a nadie sin que lo santifique, o sea, dar a entender esa parte, porque estas gracias van siempre unidas y no se separan ni se dividen. ¿Cómo es esto posible? Él ilumina con su sabiduría y a la vez redime, o sea, a los que le redime, a eso lo justifica, y a los que lo justifica, lo santifica. Es como una reacción en cadena, o sea, a los que él redime, lo justifica, y a los que lo justifica, lo santifica. O sea, pero no es una santificación de la noche a la mañana, sino que es un proceso por el cual el ser humano transcurre. También entraremos en relación a los puntos positivos de la concepción de Juan Calvino. Juan Calvino enmarca un punto súper importante, que es que el ser humano no solo se justifica por fe, sino que Dios lo santifica día a día. También marca que esta concepción está vinculada a la ética y a la moral. O sea, el ser humano no se santifica de la noche a la mañana, como lo mencionaba anteriormente, sino que día a día se va moldeando para alcanzar el carácter de Dios. Pero uno de los puntos negativos de esta concepción es que Calvino solo se centra en el bien obrar del hombre. Y sí, eso está bien, no se va a decir que no, pero no se centra en el contexto que envuelve al ser humano y en la realidad que éste vive. O sea, el ser humano puede buscar santificarse día a día, pero puede influir mucho el contexto, y la realidad que influye sobre el ser humano, porque puede ser una realidad bastante dura, bastante difícil para el ser humano, y esto puede hacer que impida la santificación. Y esto ha sido de mi parte. Muchas gracias. El precursor, Immanuel Kant, su concepto ético es que la moral se revela en la conciencia del deber que el hombre experimenta dentro de sí y que a menudo se opone a los impulsos de sus inclinaciones sensibles. Lo bueno no descansa en Dios, sino en la conciencia moral del hombre. El propósito de esta concepción es guiarse por el deber, o sea que el ser humano no debe ser impulsado por aspectos como el amor, el temor, el ánimo de ser recompensado, sino por lo correcto respetando la ley. El punto positivo de esta concepción de Kant es que el hombre es guiado por el deber ser, no importando las circunstancias, siempre debe hacer lo correcto. Uno de los puntos negativos de la ética de Kant es que deja a Dios a un lado, y no debe de ser así. Claro que la ética no debe basarse por completo en Dios, pero Dios es una de las bases para lograr identificar las acciones correctas y las incorrectas.